Lo que tiene que quedar muy claro, el concepto básico, es que una vez que estemos en el ángulo de ataque máximo, o sea, estamos ya en pérdida, si no rompemos esa pérdida, si no disminuimos el ángulo de ataque, no hay manera de salir de la pérdida. Luego, fundamental, tener eso en cuenta. En caso de aviones de motor convencional, de motor de pistón, la recuperación, la reacción del motor a la aplicación de potencia es muy rápida, no hay prácticamente ningún tiempo muerto. Se aplica motor y el motor responde inmediatamente. En caso de reactores el problema es diferente porque la capacidad de reacción de un motor de reacción desde potencia mínima es muy mala, tarda como mínimo sobre unos de 17 segundos o por ahí en empezar a notarse. Entonces, en esas condiciones, una recuperación de la pérdida es mucho más difícil. Por eso, las aproximaciones de los aviones con motor de reacción o con motor turbohélice, pues siempre se hace con un mínimo de potencia para que el motor reaccione en el momento que se aplique potencia. Fundamental a la hora de recuperar una pérdida. Primero, mantener el control direccional. Hay que mantener el control direccional porque vamos a estar sujetos a los efectos de torsión y al aplicar motor, que se debe hacer con decisión pero no con brusquedad, se van a empezar a notar o se van a dejar notar esa reacción a los efectos de torsión. Entonces, mantener control direccional con timón de dirección. Actuar con decisión pero sin brusquedad. La brusquedad en la aplicación de potencia va a redundar, va a hacer que sean mucho más bruscos los efectos de torsión. ¿Cuál es la condición más crítica que se puede dar en esta situación de aproximación? Cuando alcanzamos la pérdida, el ángulo de ataque de pérdida, en el viraje a final. En el viraje a final tenemos que tener en cuenta que el avión está sometido a GES. En un viraje de 45 grados, como ya vimos cuando hablamos de los virajes, el peso del avión aumenta proporcionalmente al factor de carga que estemos aplicando a los GES. Por poner un ejemplo, en caso de 45 grados de inclinación, que es una inclinación normal en el viraje de base a final, estamos aplicando un factor de carga de 1,4 y al aplicar ese factor de carga y aumentar el peso del avión, pues lógicamente también aumenta la velocidad de entrada en pérdida en este tipo de maniobra o en esta maniobra, que será igual a la raíz cuadrada del factor de carga por la velocidad de pérdida para el peso que tenemos. En este caso de los 45 grados, pues se nos convertiría la velocidad de pérdida en el 1,2 de la velocidad de pérdida con el avión sin viraje. Con lo cual tenemos que tener en cuenta que la velocidad de pérdida nos ha aumentado en un 20%. Si entramos en pérdida en un viraje a final en estas condiciones, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es quitarle GES al avión, quitar inclinación al avión. Quitando inclinación al avión, aliviamos el factor de carga y disminuimos a su vez la velocidad de entrada en pérdida, que eso es lo primero que hay que hacer. Tenemos que recordar en qué orden se pierden los mandos de vuelo. El primer mando que perdemos es el alabeo, el segundo el de profundidad y el tercero el timón de dirección. ¿Cuándo puede ser crítica esta inclinación en un viraje a final? Como ya comentamos cuando hablamos del tráfico, en el viraje de base a final, en el caso de que nos overchutemos, en el caso que sobrepasemos la pista. Eso se puede intentar recuperar aumentando la inclinación, aumentando el viraje, con lo cual esto pues se va a incrementar otra vez. Con lo cual, si para corregir esa maniobra en la que nos hemos overchutado llegáramos a una inclinación de 60 grados,
el factor de carga ya no sería 1,4, sería 2 y la velocidad de pérdida sería pues un 40% más. Por eso es muy importante tener en cuenta que en caso de un viraje a final en el que nos overchutemos, ante la mínima duda que tengamos de poder recuperar esa velocidad que nos falta, pues nada, se hace motor y al aire, que es la maniobra básica para salir de muchas situaciones.